semana 4 y corresponde el tema del realismo, ¿no? Y la literatura moderna. No sé si tienes alguna pregunta en especial, Valentina. Si no, podemos repasar Sí, algunos de los temas. ¿Me podría explicar la pregunta número 4, por favor? Ya, la pregunta número 4. Voy a cambiar entonces de pantalla, ya, para ir a la pregunta número 4. Acá está. Ujú. Un segundo. Voy a quitar mi imagen porque si no se me cuelga. Ya, a ver, pregunta 4. Vámonos rápidamente. Ajá. Aquí está, sí, la pregunta 4. Muy bien. A ver, pregunta sobre el argumento, ¿sí? De la novela 2, Crimen y Castigo. A ver, acá hay que reconocer verdadero o falso, ¿no? Y ver las alternativas. Entonces dice, desde el inicio, Raskolnikov planifica las muertes de Aliona y de la hermana de esta, ¿no? Planifica las muertes de Aliona y de la hermana de esta. Eh, Aquí nos lleva inmediatamente al inicio de la novela. Sabemos que Raskolnikov va a, digamos, matar a Aliona, ¿ya? En la novela no queda muy claro si él lo planifica desde el inicio, ¿no? Porque da la impresión de que cuando inicia la novela, Raskolnikov planea cometer un, digamos, un crimen, ¿ya? Que parece ser el robo, ¿ya? Pero a medida que avanzan los hechos, surge la intención de Raskolnikov de matar a León, ¿no? Porque él, cuando él va a la casa, definitivamente va a matarlo. O sea, no es que en ese momento se le ocurre, ¿no? Hay una intención de matarla, ¿no? Pero no sabemos si fue antes, o fue, digamos, en el proceso, ¿no? Entonces, aquí hay cierta ambigüedad, pero en lo que sí hay una certeza de que no es esta no es este un enunciado verdadero, ¿ya? No es esto un enunciado verdadero, es de que dice que planificó la muerte del hermano, ¿no? En la escena, cuando Raskolnikov mata a Leona, ¿no? Es ahí cuando él, una vez que Leona está, ¿no? Ya inmóvil en el suelo, va, roba el dinero, Raskolnikov, y cuando está por escapar, aparece Elisabetta, ¿no? La hermana de Leona, ¿no? Que no la tenía planificada, digamos, no tenía pensado Raskolnikov sobre ella. Y es ahí donde él la mata, ¿no? Entonces, acá sí podemos nosotros absolutamente descartar este enunciado, ¿no? Es decir, es un enunciado falso porque Raskolnikov no planifica desde el inicio la muerte de la hermana de Alión. Entonces, la uno está invalidada. Con eso nos quedamos con la A y la C, ¿no? Nos quedamos con la A y la C. Vamos a ver la 2. Dice, Dunia, hermana de Raskolnikov, le confiesa en una carta que se casará por dinero, ¿ya? Claro, sabemos que Raskolnikov es un personaje que vive en la pobreza, ¿no? Es un estudiante y recibe dinero de la hermana y la madre, ¿no? Que viven en otra ciudad, ¿no? Su hermana es Dunia y su hermana es Pulqueria, ¿no? Y al inicio de la novela, ¿no? Raskolnikov recibe una carta donde le cuentan la noticia de que su hermana, Dunia, se va a casar con un hombre, ¿no? Y Raskolnikov lee entre líneas de esa carta que la intención de su hermana es casarse por dinero, ¿ya? No por ambición, no porque su hermana sea codiciosa, sino porque necesitan el dinero y necesita inclusive ellas darle dinero a Raskolnikov, ¿no? Y ahí es donde nace también un sentimiento, digamos, de culpa que va a motivar a Raskolnikov a cometer, por ejemplo, el robo y posteriormente el crimen, ¿no? Entonces, acá el meollo del asunto es quién escribe la carta, ¿no? Es decir, quién le confiesa a Raskolnikov lo que va a pasar o lo que pretende su hermano. Aquí la afirmación nos da a entender que es Tunia la que escribe esa carta, ¿no? Le confiesa en una carta y dice que se casará por dinero, ¿no? Aquí el enunciado se vuelve falso, porque quien escribe esa carta
no es la hermana de Raskolnikov, sino es su madre, ¿no? Pulqueria, quien le cuenta sobre los planes que tiene Dulce, ¿no? Entonces, la una y la dos resultan siendo falsas, ¿no? Vamos a ponerlo así, y nos quedaría entonces la opción, a ver, 3 y 4, ¿no? Entonces, debería ser la 3 y 4 verdaderas. Entonces, analizamos. Dice, antes del asesinato de Leon Raskolnikov conoce a Simón Marmeladov, ¿no? Marmeladov es uno de los personajes importantísimos en la novela porque va a encarnar, y toda su familia va a encarnar la pobreza, ¿no? Van a personificar la pobreza y la miseria, ¿no? Que la novela describe, ¿no? En el contexto y en la época. Y sí, ¿no? Raskolnikov conoce a Marmeladov antes del asesinato de León, ¿no? Y precisamente lo conoce a él y a través de él conoce a su familia, ¿no? Y como decía hace un segundo, su familia nos va a mostrar a nosotros en diversos aspectos la crudeza de ese mundo de pobreza y miseria, ¿no? Su esposa es tuberculosa, sus hijos, ¿no? No tienen ni para comer, también están enfermos, no tienen zapatos, y su hija, Sonia, ¿no? Se prostituye para poder mantener a la familia, ¿no? Y Marmeladov es un borracho que se gasta todo el dinero y hasta perdió el trabajo, ¿no? Entonces, todo ese mundo de miseria va también experimentando Raskolnikov y va a ser el punto también, uno de los puntos que va a impulsarlo al crimen, ¿no? Entonces es verdadero, ¿no? Ahí está bien. Y la cuarta dice, el juez Petrovich sospecha de Raskolnikov, pero carece de pruebas para acusarlo. ¿Sí? Esto es cierto también, ¿no? Petrovich es el encargado de investigar la muerte de Aliona y conoce ahí a Raskolnikov, ¿no? Raskolnikov va a buscar, ¿no? A Petrovich eh, para y averiguar, ¿no? Algo sobre la investigación y ahí es donde Petrovich empieza a sospechar de Raskolnikov, ¿no? Eh, a partir de lo que Raskolnikov le cuenta, de lo que descubre de él, ¿no? De sus gestos, de sus... eh, Petrovich tiene prácticamente la certeza de que Raskolnikov es el asesino, pero no tiene ninguna evidencia, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, ya casi hacia el final de la novela, donde Petrovich va a la habitación, al cuarto de Raskolnikov, y le increpa, ¿no? Le dice, prácticamente la amenaza, ¿no? Le dice, yo sé que tú eres el asesino, le dice, ¿no? Pero no tengo las pruebas, ¿no? Pero las voy a encontrar, ¿no? Pero él estaba convencido, Petrovich, ¿no? En un momento de que Raskolnikov era el asesino, ¿no? Entonces, acá las dos alternativas, la 3 y la 4 resultan siendo verdaderas, ¿no? Acá hay una errata, han puesto Raskolnovo, dice, ¿no? Raskolnikov, ¿no? Raskolnikov, exacto. Entonces la clave sería la A en este caso. ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Profe, mi duda era la premisa 3 porque yo leí lo del boletín, el argumento, y dan a entender que primero Raskolnikov mata a Aliona y a su hermana y después conoce a Marmeladov y luego después de que él muere pues él apoya a su familia y ahí es donde conoce a Sonia y por el orden que lo ponen puede entender que conoce después de haber matado a Leona, conoce a Marmeladov. Por eso es que Claro, tenía dudas en esa parte. claro, te Entonces entiendo, fue sí. antes, o sea, conoce antes a Marmeladov y después mata a Leona. Sí, sí, no, hay muchas veces la secuencia de los argumentos que se presentan en el boletín Ujú. no se condice con el orden, ¿no? Del texto, del Ah, ok, argumento en sí, ok, ¿no? Y este es un caso, ¿no? Acá se claro. describió primero el crimen porque es el hecho más importante, ¿no? Luego se van a los Ujú. secundarios, ¿no? Pero ocurre Claro. al revés, ¿no? Claro, como lo Ajá, ponían al último, dieron a entender como que era algo así. Por eso es que estaba en duda en esa premisa. claro, claro, claro. Sí, puede dar esa impresión, ¿no? Pero ahora, cada vez que vemos los resúmenes del boletín, hay que entender que no necesariamente está en el orden. Hay veces sí lo ponen en orden,
Ujú. ¿no? Pero en este caso no, lo han puesto en orden de importancia, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahí veo a, gracias Ashley, ahí veo a Yasmín, veo a Angeli, John, Romina. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, si no, podemos ir comentando también algunos temas de esta semana. Ujú, ujú. Podemos ir repasando, si no, también las preguntas, como para ir eh, recordando, ¿no? Algunos aspectos. Vamos a ejercicios en clase. La primera pregunta. Si hay alguna duda, por favor, pregunten, escriban, ¿sí? Interrúmpame, no hay ningún problema. ¿Ya? Eh, a ver, esta es la pregunta número 1 del boletín. Ya, vamos a resolverla. Dice, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta en torno a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el realismo decimonónico. Acá probablemente una palabra nos esté llamando la atención. Decimonónico, ¿sí? Decimonónico es un término que refiere al siglo XIX, ¿no? Décimo, 10 y nono, 9, ¿sí? Y se le conoce así, realismo decimonónico, al realismo del siglo XIX, ¿no? Y uno dirá, pero profesor, este, es decir, existen tipos de realismo, ¿no? Para decir, acá tenemos el realismo del siglo XIX. Para empezar, sí, hay diversos tipos de realismo, ¿no? Y el del siglo XIX tiene una particularidad, ¿no? Podemos también, por ejemplo, tener en cuenta el realismo barroco, ¿no? El realismo renacentista, el realismo de la picaresca, ¿no? Y una serie de términos que hasta podríamos nosotros ir planteando, ¿no? Pero específicamente con respecto al realismo decimonónico, ¿sí? Este tiene como característica, ¿sí? Central, ¿sí? No solamente la descripción de la realidad, sino sobre todo la búsqueda de objetividad, ¿no? Que es una de sus características, ¿no? La búsqueda de objetividad, el sentido minucioso de la descripción, la perspectiva sociológica, ¿no? La mirada sociológica también sobre los hechos. Son estos los rasgos que van a ir marcando, ¿no? El carácter del realismo decimonónico. Y es muy importante porque el realismo decimonónico se constituye como, en gran medida, el fundamento de o la fuente principal de la literatura del siglo XX, ¿no? Los grandes modelos de la literatura del siglo XX están en el realismo decimonónico, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a analizar a ver algunos aspectos, ¿sí? Recuerden, si tienen alguna pregunta o duda, adelante, interrumpan, no hay ningún problema, ¿sí? Para poder comentar o absolver. Eh, dice, ¿no? Se origina en Francia a inicios del siglo XX como reacción contra el romanticismo, ¿no? Se origina en Francia, sí, es verdad, ¿no? A inicios del siglo XIX. Acá hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al decir a inicios, estamos hablando de por lo menos el primer cuarto del siglo XIX, ¿no? El realismo en realidad nace a mediados del siglo XIX, ¿no? Toda la primera parte del siglo XIX pues, impera, vamos a decirlo así, el realismo, ¿no? El realismo literario, ¿no? Que luego va a ir em, transformándose, digamos, ¿no? Y una de sus derivaciones va a ser el realismo, ¿no? Es verdad, cuando dicen, por ejemplo, acá que el realismo reacciona contra el romanticismo, ¿no? Pero ese es casi un estereotipo también, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Si uno contrapone el realismo y el romanticismo, encuentra, ¿no? Un punto de oposición, pero en realidad hay muchos vínculos que van a envolver al romanticismo y al realismo, ¿no? No por nada, por ejemplo, muchos escritores del realismo provienen del romanticismo también.
Pero bueno, aquí en el enunciado número 1, el error, digamos, es este de acá, ¿no? Que no es a inicios, sino a mediados del siglo XIX, cuando aparece el realismo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Recuerden, por favor, cualquier pregunta, duda, interrúmpame. Si es de una semana, de otra, o una pregunta, pueden también, algunos preguntan sobre los exámenes. Bienvenidos, ¿ya? Para poder comentar y reflexionar. Muy bien. Vayamos con la segunda. Dice, pretende alcanzar la objetividad a través de la descripción detallada de la realidad, ¿sí? Este rasgo es fundamental en el realismo decimonónico, ¿ya? En el realismo decimonónico, ¿sí? Porque el realismo decimonónico busca ser eh, fiel a la realidad, ¿sí? Eh, hay un contexto, y lo explico rápidamente. Lo que pasa es que el realismo decimonónico es una reacción en gran medida a la influencia del positivismo, ¿no? Todo esto viene desde la época del siglo XVIII, ¿no? El positivismo, como ustedes recordarán, es un sistema, ¿no? Que sostiene el conocimiento sobre la base de la realidad inmediata. Es decir, el conocimiento de la realidad inmediata es el que, digamos, genera, ¿no? Este saber. Por lo tanto, el conocimiento real está en la realidad inmediata, ¿no? Entonces, en la objetividad, ¿no? Entonces, el realismo también, ¿no? Va a tomar, digamos, esa premisa y va a tener como objetivo principal la descripción detallada de la realidad, ¿no? El captar de manera objetiva la realidad, ¿no? Y eso es lo que va a distinguir al realismo decimonónico, ¿no? Y esa objetividad se va a traducir en una descripción detallada, ¿no? Hay un interés por la minuciosidad en la descripción por parte del realismo, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una característica que distingue, ¿no? Al realismo decimonónico. ¿Mm? Muy bien. Entonces, la 2 es verdadera. Muy bien. Vamos con la 3, ¿no? Vamos con la 3. Dice, muestra una perspectiva sociológica, ya que critica los ideales de la modernidad, ¿ya? Acá la 3 han mezclado dos, digamos, actitudes del realismo decimonónico, que son, sí, podríamos señalar como características del realismo decimonónico, o, como dije, actitudes, pero que no tienen una relación causal entre ellas, ¿ya? Es decir, son dos características, pero no se vinculan, digamos, directamente como aquí lo han planteado, ¿no? Un yaque, han puesto un yaque, ¿no? Es decir, la perspectiva sociológica estaría provocada por el espíritu crítico del realismo contra la modernidad. Y no es así, ¿no? Se trata de dos conductas, digamos, paralelas, ¿no? Del discurso del realismo, ¿no? Perspectiva sociológica se refiere al hecho de que el realismo, ¿no? Busca plasmar la realidad, ¿no? Esto tal vez suena un poco vacío si es que no tenemos en cuenta un detalle, y es que lo que sucede es que el siglo XIX es una época de enorme transformación, ¿no? Una época en la que se está dejando atrás, o ya se ha dejado atrás, el, el antiguo régimen, ¿no? Ese mundo de la nobleza, ese mundo de la realeza, ese mundo aristocrático, que viene, ¿no? Desde el pasado, ¿no? La monarquía, ¿no? Y se está constituyendo, ¿no? Una nueva realidad, ¿no? Con el surgimiento de nuevas clases sociales, ¿no? Las clases medias, las clases burguesas, la clase obrera, por ejemplo, producto de la revolución industrial, ¿no? Que transforman, todo esto transforma la realidad y está presentándonos el mundo donde vivimos actualmente, ¿no? Que es esta modernidad. Entonces el escritor del siglo XIX mira
esa transformación totalmente novedosa, inédita, ¿no? En la conciencia del mundo occidental, lo mira con asombro y lo mira con curiosidad. Y entonces el escritor realista eh, busca plasmar esa realidad porque busca comprenderla. No olviden lo que señalaba hace un momento, ¿no? La raíz del realismo está en el pensamiento y en la actitud del positivismo, ¿no? Hay una actitud de conocer, hay una actitud de explorar, ¿no? Entonces, la mirada sociológica responde precisamente a ese interés del realismo, ¿no? De querer conocer esa realidad, porque vuelvo a repetir, es inédita, es nueva, ¿no? Los, esas clases sociales que venían o esos grupos, ¿no? En los que se distribuía la sociedad desde la Edad Media, ¿no? Ha quedado desterrado, ¿no? Y se está consolidando, ¿no? Una lógica social sostenida, sobre todo, ¿no? En ideales eh, sobre todo inspirados en el capitalismo, ¿no? Entonces, a esto también se le añade la crítica. El realismo también tiene una actitud crítica contra la modernidad, ¿no? La literatura del realismo francés, la literatura del realismo ruso también, ¿no? Dostoyevsky también, podemos ver ahí en Crimen y Castigo también una crítica a la modernidad, es decir, al mundo y a los ideales de la modernidad, ¿no? Hay que entender que la novela del siglo XIX parte de un principio de que la modernidad no es un ideal, es decir, no es una utopía, o no es, mejor dicho, una propuesta santificada, ¿no? Sino es también un, un espacio de degradación, de perversión, de alienación, ¿no? Entonces la literatura va a desarrollar una actitud crítica en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, estos dos valores forman parte del realismo, ¿no? Pero aquí el problema de esta alternativa es que no son, digamos, causa y efecto, ¿no? Una no motiva a la otra, sino que se trata de dos actitudes que, digamos, en paralelo, ¿no? Constituyen la naturaleza del realismo francés. Ujú. Muy bien, ahí John plantea una Profe, pregunta, ya lo vi yo. Dime, ahora vamos con la pregunta. Dime, Valentina, Ashley. profe, en esa pregunta, como usted había dicho que el realismo decimonónico está influenciado por el positivismo, me hace entender que como que no estaría criticando la modernidad, estaría como que a favor o como que siga avanzando el mundo, las cosas que inventan, o estoy mal, porque es como que critica los ideales de modernidad, no sé, me da a entender que es como que el realismo decimonónico estaría a favor, o a qué se refiere exactamente con ideales de modernidad. Ah, ya. Claro, lo que sucede es que, uno, sí es verdad, ¿no? El realismo se inspira en los modelos positivistas, ¿ya? Eh, y por eso toma esa actitud de describir la realidad, de perseguir el conocimiento a través de la realidad inmediata, ¿no? Pero no es esa la única fuente que motiva al escritor del realismo, ¿no? La otra fuente es la manera en la que se está transformando el mundo en el siglo XIX, ¿no? Y esa transformación se debe al principio de la modernidad, ¿no? Todos los fines del XVIII, inicios del XIX hasta el XX, el mundo occidental vive regido por la idea del progreso, el desarrollo sostenido de la realidad. Suena bonito, ¿no? Es un discurso bonito que se construyó a fines del XVIII, ¿no? El progreso de la sociedad, el progreso, etcétera, ¿no? Pero como todos ustedes pueden verlo desde este siglo hacia atrás, la modernidad para construir su paraíso, digamos, entre comillas, eh, ha tenido, ¿no? También que destruir, ¿no? Ha tenido que, digamos,
como dicen coloquialmente, han tenido que romper los huevos, ¿no? Para poder hacer el pastel. Es decir, la modernidad trae también, ¿sí? Efectos contradictorios, ¿no? Eh, es como, por ejemplo, la idea de la riqueza, ¿no? La idea de la riqueza, que es uno de los objetivos o una de las imágenes, ¿no? Uno de los ideales de la modernidad capitalista, ¿no? Viene acompañado de una imagen contraria, ¿no? Porque esa idea del éxito, esa idea de la riqueza, solo se puede construir sobre la base de la explotación, sobre la base de la pobreza, ¿no? Suena muy simplón lo que voy a decir, pero es la lógica, ¿no? Es decir, para que alguien sea rico, alguien tiene que ser pobre. Es, repito, una imagen muy simple, pero es la lógica sobre la que se sostiene ese principio, por ejemplo, del éxito y el desarrollo de la modernidad. Entonces, frente a esa situación es que el escritor surge como una voz crítica, ¿no? Contra ese principio y otros principios e ideales de la modernidad, ¿no? Y que el- los escritores del realismo, repito, cuestionan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Crimen y Castigo, ¿no? La novela critica, ¿no? Principalmente el pensamiento pragmático, ¿no? El pensamiento materialista, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y su actitud frente a la moral, ¿no? De ahí las acciones que toma, por ejemplo, Raskolnikov, ¿no? Raskolnikov, él, ¿qué es lo que busca? Él busca el provecho, ¿no? Él busca el bien de él. Y ese individualismo, ¿no? Es lo que lo lleva, por ejemplo, a no tener compasión con una vida ajena, ¿no? A no tener tampoco escrúpulos a la hora de tener que robar, ¿no? A la hora de mentir, ¿no? Entonces, ese pensamiento individualista, pragmático de Raskolnikov, ¿no? Es lo que la novela describe, ¿no? También como una suerte de esencia de la modernidad, ¿no? Y eso lo podemos apreciar, por ejemplo, todo el tiempo nosotros, ¿no? La manera en la que, de manera tan individualista, ¿no? Las personas actúan muchas veces en la vida diaria, ¿no? Sin la conciencia de la solidaridad, sin la conciencia de la comunidad, sin la conciencia del prójimo, por ejemplo, ¿no? Y ese es un estigma, por ejemplo, de la modernidad. Entonces, ahí, por ejemplo, tan solo una muestra, digamos, ¿no? De lo que viene a ser ese discurso del realismo contra la modernidad, que es en realidad un discurso de toda la cultura occidental, no solamente el realismo, el romanticismo y todo lo que viene después en literatura, en las artes, en la pintura, hay, ¿no? Esa suerte de postura crítica, ¿no? Contra la modernidad. Em, Bien, a ver, antes de terminar esta pregunta, eh, sí, ahí veo, ahí voy, John, para revisar la pregunta que has puesto en el chat, ¿ya? Solamente concluimos aquí. Y la 4 dice, presenta un carácter histórico porque cita el pasado para contextualizar el relato, ¿no? Presenta un carácter histórico, ¿no? Ajá, porque cita el pasado para contextualizar el relato. Ujú. Claro, el gran objetivo del realismo es es el presente, ¿no? Es el presente. Pero su mirada, ¿no? Se va a dirigir hacia el pasado, no con ese afán legendario, ese afán, este, digamos, idealizador, ¿no? Que tenía, fantástico que tenía el romanticismo, sino con el afán de encontrar una explicación, ¿no? Una explicación a los hechos del presente, ¿no? Entonces, la novela tiende a proyectar también un discurso hacia el pasado, a mirar, ¿no? Esos hechos del pasado
pero con una intención de marcar, ¿no? Con una intención de marcar una comprensión de la realidad, ¿no? Que es una actitud diferente, ¿no? Eh, a la del romanticismo, por ejemplo. El romanticismo idealiza el pasado, ¿no? Proyecta sus ideales, ¿no? En cambio, el realismo más pragmático le da una función a la historia, ¿no? Bien, entonces esto marca la respuesta. Vamos a marcarla acá, ¿no? Y entonces tenemos verdadero, no, falso, verdadero, ¿no? Entonces la clave sería la I acá, ¿no? Profesor, Sí, profesor, buenas noches. Una consulta. La proposición 4 cuando dice carácter histórico, ¿qué es lo que le diferencia del romanticismo? Porque el romanticismo también tenía una visión hacia el pasado. claro, claro. Acá lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de el pasado en el romanticismo y el realismo, tiene que ver con la funcionalidad, ¿ya? Es decir, ¿qué función le da el escritor romántico o realista al pasado? El romanticismo, recuerden ustedes, tiene como objetivo principal liberar el mundo interior, ¿ya? Teniendo muy en cuenta que el mundo interior no se reduce a los sentimientos, ¿ya? Esa es una caricatura que se suele hacer del romántico, ¿no? Romántico dicen y piensan que es el enamorado que anda con sus flores llorando por todos lados. Eso no es el romántico, ¿no? El romántico es un ser que en principio aspira a la libertad y esa libertad se traduce en la expresión, sí, de sus sentimientos y emociones, pero también en su espíritu creativo, en su imaginación, en su fantasía, ¿no? En la exploración del mundo sobrenatural, misterioso, ¿no? Eso es lo que en sí entraña el romanticismo. Muy bien. Entonces, en esa actitud del romanticismo, el pasado cumple una función, ¿ya? Y ese pasado se va a convertir en un espacio donde el romántico proyecta, ¿sí? Donde el romántico proyecta y libera de esa manera su mundo interior, la subjetividad, ¿sí? Por eso es que el romántico cuando nos lleva hacia el pasado, ¿ah? Eh, lo, lo, lo hace, eh, mejor dicho, capta ese pasado desde la visión legendaria. Esa puede ser la idea, ¿sí? Desde la visión legendaria. Es decir, el romántico no busca explorar el pasado como historia, ¿ya? ¿Qué es la historia? Ustedes saben bien, la historia, con H mayúscula, es una disciplina que busca, ¿no? Describir con objetividad y comprensión los hechos del pasado, ¿no? Es una disciplina, ¿sí? En cambio, el romántico no se acerca a la historia, se acerca a la leyenda. La leyenda es la construcción popular del pasado. La leyenda por eso está teñida de realidad, pero también está teñida de imaginación, ¿no? Y los personajes legendarios, ¿sí? No son simplemente héroes, ¿no? Son seres de rasgos sobrenaturales muchas veces, ¿no? Entonces, en ese tipo de pasado, el legendario, es donde el romántico proyecta su mundo, su fantasía, su imaginación, ¿no? Entonces, le da esa función, ¿no? En cambio, el realista, ¿sí? El escritor realista usa el pasado de manera práctica, porque lo que busca el realista es comprender el presente. Un presente que, como dije hace un segundo, está transformándose y se está presentando de una manera totalmente nueva para el escritor, para el intelectual del siglo XIX, ¿no? Es una realidad inédita. Y entonces el escritor trata de comprender esa realidad, ¿no? Para precisamente, ¿sí? Poder, digamos, acercarse a ella, ¿no? Y para ello usa el pasado, ¿no?
usa la historia, ¿no? Como una forma precisamente de captar, ¿no? Una imagen, una comprensión de la realidad, ¿no? Eh, Se me viene a la mente ahorita el inicio de la novela Eugenia Grandet de Balzac, ¿no? En esa novela, Balzac inicia el texto describiéndonos la puerta de la casa de los Grandet. Y en la descripción que realiza de la puerta, nos va contando la historia de Francia. Y entonces ese contexto histórico, ¿no? Va reforzando la naturaleza de esa realidad que nos va a describir y nos va a presentar en la novela, ¿no? Que es lo grande, ¿no? Eugenia Grande. Entonces, esa es la funcionalidad que le da el escritor del realismo, ¿no? A diferencia, repito, del escritor romántico, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien. John, ahí está John. A ver, vamos a ver la pregunta. Me pone caritas acá. Ya, a ver. Bueno, la pregunta no la puedo proyectar, como ustedes ven, pero la pueden ver en el chat. ¿Ya? En este momento la estoy leyendo. ¿Ya? Dice, y Héctor, es un fragmento, dice, en el fragmento citado de la Ilíada, la figura literaria preliminar, ¿cuál es la figura? Dice. En este tipo de preguntas hay que obviamente conocer el concepto, ¿no? Símil, metáfora, hipérbole e hipérbato, ¿no? El símil, recuerden ustedes, es una comparación y se sostiene sobre la base de un nexo comparativo. El cómo, el parecido a, el semejante a, ¿no? ¿No? Que forman parte de precisamente esas características. A ver, un segundito por acá. Ya. ¿Sí? Ahora, la metáfora. La metáfora es la sustitución, así lo define, ¿no? La sustitución, ¿no? De un concepto por otro que conlleva el cambio del concepto, ¿no? Es decir, la formación de una imagen diferente, ¿no? Su estructura suele parecerse muchas veces al símil, sin el conector, ¿no? De comparación. La hipérbole, exageración, y el hipérbato, alteración del orden. Muy bien. Dicho eso, empezamos a analizar. Dice, y Héctor, resplandeciente como el fuego, ¿no? Saltó al centro de la turba como la ola impetuosa levantada por el viento. Cae desde lo alto sobre la ligera nave, llenándola de espuma, mientras el soplo terrible del huracán brama en las velas y los marineros tiemblan amedrentados porque se hallan muy cerca de la muerte, ¿no? Acá vemos nosotros dos imágenes, ¿no? Héctor saltando al centro de la turba, ¿no? Se asume que está saltando, como dice, a la batalla, ¿no? Están peleando, entonces salta de la batalla, ¿no? Entonces, ese salto, esa acción de Héctor, Homero la compara, porque acá hay un elemento comparativo que es el cómo, ¿no? La compara con una imagen. Esta imagen es una ola, ¿no? Una ola ¿no? La ola del mar, dice, impetuosa levantada por el viento, es una ola enorme que se levanta, ¿no? Impulsada por el viento, como dice, y cae, ¿no? Sobre una nave, ¿no? Sobre una ligera nave, dice, ¿no? Llenándola de espuma, todo el agua ingresa a la nave, la revuelve, ¿no? Mientras el soplo terrible del huracán brama en las velas, ¿no? Y el viento, el huracán, impulsa las velas y los marineros tiemblan amedrentados, como se hallan muy cerca de la muerte, ¿no? Los marineros de la barca, ¿no? En esa imagen están presenciando, ¿no? La cercanía de la muerte, ¿no? Y por eso tiemblan, dice, ¿no? Tiemblan de espanto. Entonces,
ahí tenemos dos imágenes, ¿no? La imagen de Héctor, ¿no? Brincando como la furia del huracán, ¿no? Y la ola gigante, y la turba, ¿no? Que es la imagen del barco ligero y los marineros temerosos, ¿no? Entonces, hay dos imágenes y hay un punto de comparación, ¿no? Que es el cómo. Entonces, hasta aquí la idea es el símil, que es el que está marcando la pregunta. Ahora, ¿hay una metáfora? Definitivamente no, porque tenemos dos imágenes, ¿no? Y ya el conector, en este caso el cómo, está estableciendo la relación de semejanza. Entonces, no hay manera, ¿no? En la que podamos plantear la presencia de una imagen. Habrá una hipérbole. La hipérbole es una exageración, ¿ya? Pero siempre hay que tener en cuenta que la exageración que nos plantea la hipérbole tiene que alterar o quebrar, mejor dicho, una lógica, ¿ya? Es decir, lo abundante no es hipérbole, lo exagerado sí. ¿Qué es exagerar? Exagerar es ir más allá de la razón. Es ir más allá de la razón, ¿no? Que uno diga, eh, tengo hambre y quiero comer, me voy a comer 5 panes. Bueno, es abundante, pero no es exagerado. ¿Por qué? Porque es posible, pues alguien se puede, comer 5 panes, dale. Pero que alguien diga, no, tengo hambre, voy a comerme un caballo entero, este, eso, por ejemplo, no es posible, ¿no? Por lo tanto, ya es una exageración porque está rompiendo una lógica, ¿ya? Entonces, en la imagen que estamos viendo nosotros no hay rastros de ese tipo de, digamos, de rupturas, de exageraciones, ¿no? Se plantea ahí la imagen de Héctor brincando a la turba, la imagen de la ola gigante, del huracán, y no hay nada que nos permita determinar que se está quebrando alguna lógica, ¿no? Es la imagen de una turbulencia poderosa, es verdad, pero no es, digamos, no rompe ninguna lógica, ¿no? No es incoherente, ¿no? No es inverosímil. Podríamos también apelar ese concepto. Y el hipérbato, ¿no? El hipérbato, como ustedes saben, es la alteración del orden sintáctico, ¿no? Para poder determinar el hipérbato, tenemos nosotros que analizar el texto. Acá tenemos nosotros un enunciado de casi 4 líneas, ¿no? Donde podemos ver varios complementos. Para determinar si hay hipérbato hay que analizar la estructura, ¿no? Porque si uno lo ve simplemente, puede caer en el engaño, ¿ya? Porque, claro, el hipérbato, cuando uno está ante un hipérbato, está obviamente ante un texto, no voy a decir complejo necesariamente, pero sí que presenta cierta dificultad al leerlo, ¿ya? Sí, entonces esa impresión da muchas veces un juicio errado porque uno de pronto, por ejemplo, se topa con un texto de este tipo y como es extenso y tiene muchos complementos, dice, uy, no, es hipérbato porque no lo entiendo. Pero no es así, ¿no? Si nos ponemos a analizar la sintaxis de este enunciado, nos damos cuenta que no hay un hipérbato, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Héctor resplandeciente como saltó. Acá está el verbo principal, acá está el sujeto, el de aquí es la positiva. Saltó donde al centro de la turba como la ola impetuosa. Hasta ahí está la oración siguiendo el orden. Luego, ¿cómo? La ola impetuosa, levantada por el viento, cae desde lo alto sobre la ligera nave, llenándola de espuma, mientras el soplo terrible del huracán brama en las velas y los marineros tiemblan. La estructura es, claro, eh, considerando las subordinadas, ¿no? Pero la estructura es clara, ¿no? Cada proposición, sujeto, verbo, complemento, ¿no? Y no hay entonces, en ese sentido, una alteración de la estructura oracional, ¿no?
que podamos calificar, ¿no? De hiperbática. Entonces, no hay hiperbato, ¿no? Lo único que queda en ese sentido es el símil, ¿no? Como figura predominante, ¿no? Como dice ahí. ¿Sí? Muy bien. Ujú. Muy bien. Sí, esa es la pregunta, John. Entonces, la clave, ¿no? Es la A, ¿no? Con el símil. ¿No? Muy bien. Ujú. A ver, nos podemos acercar. Si tienen alguna Profesor, pregunta, ¿y por sí, qué no era dímelo. hipérbole? ¿Perdón? ¿Por qué no era hipérbole al exagerar de que el Ah, terrible ya. huracán, la ola impetuosa? ¿Ahí no está exagerando un poco? El detalle está en el término exagerar. ¿Qué es exagerar? ¿No? Exagerar es no solamente algo muy intenso, ¿ya? No necesariamente es algo muy intenso. Ahí, por ejemplo, nos habla de un viento de soplo muy fuerte, que es el viento huracanado, ¿no? Es muy intenso, ¿ya? Pero lo exagerado, repito, no tiene que ver con la intensidad. Tiene que ver con esa intensidad, pero que llega a límites que rompen una coherencia, una lógica, ¿sí? Una verosimilitud, o sea, se quiebra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, que uno diga, ¿no? Em, sopló, ¿no? Un viento que arrasó con toda la isla. Sopló un viento que arrasó toda la isla, ¿no? Entonces, hay una lógica y es de que el viento, por más fuerte que sea, ¿no? No podría arrancar la isla. Entonces, ahí lo que estamos viendo, dentro de esa coherencia que establecemos, es que esa imagen es fuera de la realidad, ¿no? Es decir, fuera de la lógica. Pero acá lo que se describe es un viento fuerte, ¿no? Huracanado, que está, dice, haciendo temblar, ¿no? Dice, brama en las velas, es decir, el viento es tan fuerte que hace silbar las velas, ¿no? Las velas en ese aletear, ¿no? Braman, suenan, ¿no? Entonces, eso es posible, ¿no? Sobre todo cuando habla de un huracán, ¿no? El huracán, sus vientos son poderosos, ¿no? Entonces, la intensidad es lógica, o sea, hay una lógica ahí, ¿no? Entonces, por más intenso que uno lo vea, es posible. Entonces, si es posible, no es hiperbólico, ¿no? No es hiperbólico, ¿no? Eh, si alguien dice, ¿no? Con mi soplido, ¿no? Derribé un barco, eso es hiperbólico, ¿no? Porque la acción no puede realizarse en la vida cotidiana, en la realidad, ¿no? Hay entonces una lógica que se ha roto ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Sí, profesor, todo. Ahora sí, ya comprendí. Ujú. Muy bien. Vamos entonces ahí. Muy bien. Ahí dicen yo marqué la A, correcto yo. Ahí hay otra pregunta, ¿no? Me has puesto otra pregunta. Profesor, Pero vamos. Sí, dime. ¿podría explicar la 4 de esta semana? La 4 de esta semana. Ya. Entonces, vamos a ver la 4 y de ahí vemos la pregunta del chat. Ya vamos a intercalarnos. A ver, vamos a la 4. Acá está. La 4. La 4 que la habíamos estado trabajando, parece, ¿no? Ahí está. Ya, ¿qué pasa con la 4? Eh, la 4 nos plantea sobre el argumento, ¿no? Para reconocer verdadero o falso, ¿no? Entonces, la primera es falsa,
¿no? ¿Por qué? Porque cuando Raskolnikov mata a Leona, no tenía él pensado en la hermana de Aliona, ¿no? Él no va a la casa de Aliona, al departamento de Aliona, con la intención de matarla a ella y a su hermana, ¿no? Solamente iba a matar a Aliona, y la hermana aparece de improviso, ¿no? Y Raskolnikov, para no dejar testigos, pues la mata, ¿no? Entonces, por eso es falso el primer enunciado, ¿no? Porque Raskolnikov no planea desde el inicio matar a Elizabeth. La 2 también es falsa, porque al inicio de la novela, Raskolnikov recibe una carta donde le cuentan que su hermana Dunia se va a casar, ¿no? Eh, pero quien le escribe la carta no es Dunia, sino es la madre de esta y la madre de Raskolnikov, ¿no? Que es Pulqueria, ¿no? Pulqueria es quien le cuenta a Raskolnikov. Entonces, por eso el segundo enunciado es falso, ¿no? Porque, repito, no es Dunia, sino Pulqueria quien cuenta, ¿no? La posible boda, ¿no? De Dunia. Luego la 3 es verdadera, ¿no? En el orden de los hechos, ¿no? La novela Crimen y Castigo está dividido en 6 partes, ¿no? Sí, 6 partes. Todo lo referente al asesinato ocurre en la primera parte, ¿ya? Todo lo demás, la novela se centra en el proceso de culpa, ¿no? Y tormento del personaje, ¿no? Hasta su redención más adelante. En esa primera parte, esa parte termina, ¿ya? El último capítulo termina con el asesinato de Aliona. Entonces, todo lo anterior, ¿sí? Cuando Raskolnikov conoce a Sonia, cuando Raskolnikov conoce a Simón Marmeladov, cuando em, Raskolnikov eh, visita ese bar donde escucha, ¿no? Donde surge la idea de matar a Leona, ¿no? Todo eso ocurre antes, ¿no? De la muerte de Aliona, ¿no? Entonces, aquí la 3 es verdadera porque sí, pues antes de matar a Aliona, Raskolnikov conoce a Simón Marmeladov, ¿no? Y a toda la familia Marmeladov, ¿no? Ujú. Y 4 dice, el juez Petrovich sospecha de Raskolnikov, pero carece de pruebas para acusarlo, ¿no? Justo comentábamos esta respuesta y recordábamos una anécdota de la novela, ¿no? Que es cuando Petrovich, quien es el encargado de averiguar en torno al asesinato de Aliona, en él se va generando sospechas, ¿no? En las entrevistas que tiene con Raskolnikov, ¿no? Pero no tiene la prueba, ¿no? Que le permita demostrar que Raskolnikov era el asesino. Pero esas sospechas le son muy claras a Petrovich, ¿no? Tanto así, decíamos, que en una de las escenas de la novela, una de las secuencias, mejor dicho, de la novela, Petrovich va a la habitación de Raskolnikov y le advierte, ¿no? Le dice, yo sé que tú mataste a Leona, yo sé que tú eres el asesino, le dice, pero sé que no lo puedo probar, ¿ya? Pero sé que la mataste, ¿no? Esas son las palabras que usa, ¿no? Petrovich. Entonces, sí, ¿no? El enunciado 4 es cierto, porque él sospecha, ¿no? Está prácticamente convencido de que Raskolnikov es el asesino, pero no tiene las pruebas para acusarlo, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿no? Esa Profesor, es la ahí pregunta mismo 4. en esa Entonces la clave pregunta, sería la A. Ujú. profesor, ahí Muy bien. mismo en esa pregunta que usted está ahí, Sí, Raskolnikov conoció a Marmeladov en una cantina o algo así, ¿verdad? Porque yo tenía mis dudas. sí, conoce a Marmeladov en una cantina, ¿no? El mundo de la novela está plagado de cantinas, ¿no? Y muchos de los hechos ocurren en las cantinas, ¿no? No hay que olvidar que la novela se ambienta
en la ciudad de San Petersburgo, pero se centra sobre todo en este barrio, en este espacio conocido como el establo, ¿no? De Eno, que es una suerte de tugurio, ¿no? Plagado de ladrones, comercios clandestinos, bares, prostíbulos, ¿no? Etcétera. Y ahí ese mundo, ¿no? Lo va recreando Dostoyevsky a través de estas imágenes de las cantinas, ¿no? Y sí, ¿no? Ahí lo conoce, ¿no? Marmeladov bebía en una mesa frente a Raskolnikov, ¿no? Y ahí es donde luego entablan conversación y Raskolnikov se entera, ¿no? De la vida de Marmeladov, que había perdido su dinero, que había sido echado del trabajo, que había vendido inclusive su vestimenta para poder beber, que se había gastado todo el dinero que tenían en su familia, ¿no? En bebidas, ¿no? Y ahí es donde luego Raskolnikov lo acompaña, ¿no? A su casa, ¿no? Y conoce ahí a la familia de los Marmeladov, ¿no? Esa es más o menos la secuencia, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a concluir con la pregunta que está en el chat, ¿ya? Es una pregunta sobre Edipo, ya. A ver, dice, determina el enunciado correcto en relación con esta escena de Edipo Rey. Ajá. A ver, Edipo dice, le entregaste al niño por el que pregunta, servidor le dice, lo hice y ojalá hubiera muerto ese día. Servidor, ay de mí, estoy ante lo verdaderamente terrible de decir. Se decía que él mataría a sus padres. Edipo, ¿y cómo en ese caso tú lo entregaste a este anciano? Servidor, por compasión, oh señor, pensando que se lo llevaría a otra tierra de donde él era, y éste lo salvó para los peores males. Pues si eres tú en verdad quien él asegura, sábete que has nacido con funesto destino. Edipo, ay, ay, todo se cumple con certeza. Oh luz del día que te ve ahora por última vez, yo que he resultado nacido de los que no debía, teniendo relaciones con los que no podía, y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo. Muy bien. ¿Cuál es el enunciado que se condice con este fragmento? Ah, dice, Yocasta no podrá soportar la verdad y desesperada se arrancará los ojos. Eh, mm, mm, no Con el sé. Y fragmento la A, no, ¿verdad? Con el fragmento no. Y Yocasta creo que se ahorca. El que se arranca los ojos es Edipo. sobre todo, ¿no? Claro, sobre todo ahí, ¿no? El detalle de los ojos es con Edipo, ¿no? No es con Yocasta, ¿no? Yocasta se suicida, ¿no? Correcto. Entonces la A no va, ¿no? La B dice, la tragedia surgió del ditirambo. ¿Qué es esto? El cual se realizaba por honor a Dionisos. Bueno, este distractor está recontra súper alejado, ¿no? La B no es ni de chiste. C. Se muestra la limitación e incertidumbre del ser humano ante su destino. Esta sí parece ser la clave, ¿no? Porque ahí el servidor le habla, ¿no? Del terrible destino y por eso se lo entrega al otro y el mismo servidor se queja, ¿no? Diciendo que, uy, al final todo se ha cumplido, ¿no? Y esa es la verdad que vas a saber, ¿no? Y por eso Edipo dice, todo se cumple con certeza, dice, es decir, el destino se ha cumplido, ¿no? Entonces parece que la A es la clave. La D dice, la función principal de la tragedia consistía en provocar la catarsis. Bueno, esto tampoco tiene nada que ver. eh, bueno, la B y la C son alternativas absolutamente lejanas. Eso se descarta la A por los ojos y entonces queda la C, que claramente es la clave, ¿no? Por la idea de la limitación del destino, el descubrimiento, ¿no? Eso es lo que precisamente en el fragmento está atormentando a Raskolnikov, ¿no? Muy bien, muy bien. Son las 8. Vamos a concluir aquí. Recuerden que consultas académicas también tienen mañana de 6 a 8, ¿ya? Los jueves de 9 a 11 y los viernes de 7 a 8 también. ¿Sí? Muy bien. Les agradezco muchísimo por Profesor, sus una consulta. preguntas. Dime. ¿Usted también está en presencial o solo aquí en consultas académicas de manera virtual? Ah, no, sí, también dictó presencial. Los
en Central, los martes estoy. Pero claro, mañana tenemos virtual, ¿no? Ujú. Muy bien. Muchas gracias entonces, les agradezco muchísimo sus preguntas y nos estamos viendo la semana siguiente. Sí, hasta luego. Nos vemos.